¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte 10 del manga del Gánster, pero antes de comenzar quisiera darle un saludo al primer comentario del video pasado, el cual es Santos T, y así a su vez también quisiera darle un fuerte y gran saludo a los suscriptores pagos del canal, los cuales me han apoyado desde muchísimo tiempo. Chicos, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos momentos después de que el protagonista terminó levantándose después de haber recibido la paliza que le dio su padre con un sartén, para luego terminar encontrándose con una persona misteriosa la cual se encontraba fuera de su casa gritándole a este último para que le abriera la puerta. Y es acá donde continuamos viendo al hombre al cual se encontraba parado en la parte de afuera de la casa del prota, mencionando que era bastante raro y preguntándose si acaso el vejestorio, haciendo referencia al padre del prota, se había equivocado con la dirección que le había dado. Entonces, pasando a acercarse a una maceta que se encontraba en la esquina de la casa del prota, mencionaba que al parecer la llave se encontraba ahí, y al encontrarla este último terminó mencionándolo en voz alta, causando que el protagonista desde adentro se sorprendiera bastante, preguntándose cómo este sabía dónde se encontraba la llave e insultando en el proceso. En el momento en el que el hombre misterioso pasó a colocar la llave en el pomo de la puerta, el protagonista pasó rápidamente a abrirla en un instante y preparándose para arremeter contra este con toda su fuerza y un bate en mano. El hombre misterioso, el cual no se había dado cuenta del protagonista, se preparaba para entrar a la casa, pero en ese instante el protagonista le gritaba que qué estaba haciendo, llamándolo delincuente bastardo. Rápidamente procedió a realizar un gran ataque, al cual el hombre terminó esquivando a duras penas, mientras que el protagonista se preparaba para arremeter contra este con un poderoso swing para causar así un gran jonrón. Le mencionaba que no podía escapar de él. El hombre, el cual se encontraba bastante alterado y alarmado por los ataques del protagonista, le mencionaba a este último que tenía que detenerse, que tenía que esperar un momento, llamándolo por su nombre, mientras procedía a sacar algo de su camisa o de su chaqueta. En ese instante el hombre le mostró algo a Brian, lo que causó que este último quedara bastante sorprendido. Bueno gente, voy a tomar este pequeño espacio para hacerle una pregunta a todos ustedes y quisiera que muchos de ustedes me ayudaran a responderla para así aclarar mis dudas y ver qué hacer al respecto. A muchos de ustedes ya le había mencionado en videos anteriores, son los primeros videos del canal, que tenía intenciones de comenzar a hacer directos, pero al no tener una PC lo suficientemente potente como para transmitir videojuegos o cosas similares, he pensado en hacer de los directos una especie de podcast y socializar con ustedes de vez en cuando. Aún así no he decidido en qué plataforma lo voy a hacer. De momento estoy entre YouTube y la nueva plataforma Kick, así que me gustaría que en los comentarios me dejaran en qué tipo de plataforma les gustaría que comenzara a hacer contenido, y a su vez también les agradecería mucho si me dan algún tipo de consejo para comenzar con esto. Pensé principalmente en hablar con ustedes, darme a conocer más que todo con mi público y conocer un poco más de todos ustedes los que miran mis videos, así como también pensé en ocasiones mostrar memes o videos de risa para también pasar el rato más ameno. Les agradecería de todo corazón la ayuda que todos ustedes me puedan brindar, así como también me ayudaría muchísimo a cumplir mi meta o mi objetivo, que es expandirme un poco más y obtener una PC mejor, y en el proceso también seguir entreteniéndolos. Y sin más que decir chicos, no los voy a seguir interrumpiendo y que disfruten del manga. El hombre, luego de que el protagonista se calmara, pasó a exhalar y le mencionaba al protagonista que era una bienvenida bastante ruda, y pasaba a preguntarle si acaso le era Brian, presentándose con este como el detective John Sung-gun. Ahora chicos, aquí lo voy a dejar a criterio de ustedes para que me ayuden a escoger un nombre detectivesco para este personaje. El nombre con más likes será el que aparecerá en el siguiente video junto al primer comentario del próximo video. Este último entonces le preguntaba a Brian si acaso podía acompañarlo a la comisaría para charlar un rato. En ese instante el protagonista, muy confundido, se preguntaba cómo era que en su casa se había presentado un detective, y podemos ver que Eun se encontraba haciendo la misma cara y haciéndose exactamente la misma pregunta. En eso pasamos a ver a la chica, la cual se encontraba escondida en una esquina cercana a la casa del protagonista, y al parecer esta había escuchado todo, preguntándose cómo era posible que ella se había dirigido a la casa del prota y se había encontrado con un detective delante de esta, y seguía preguntándose que qué rayos había hecho el protagonista para meterse en ese lío, llamándole idiota en el proceso. Y pasamos a ver cómo esta sostenía una bolsa que al parecer era comida o cosas para entregarle al protagonista para que así pudiera cocinarse algo. Momentos más tarde, ya dentro de la comisaría, podemos ver cómo el protagonista no se encontraba tranquilo, pues recordemos que este era un gánster y ese tipo de entornos no le parecían nada favorables. El detective entonces, mirándolo, le preguntaba a este último que si él acaso había cometido algún crimen o algo similar, y por qué se encontraba actuando de manera tan extraña, como si estuviese haciéndose popó, literalmente lo dice en el manga. El prota entonces se ofende y le preguntaba a este último que qué había dicho y por qué lo llamaba de esa manera. Aún así comenzó a pensar que todavía no le gustaban las estaciones de policía, incluso después de haber reencarnado, pero aún así le mencionaba al detective si acaso este último se encontraba diciendo que su padre le había pedido ese favor por sí mismo, a lo que el detective le respondió de manera afirmativa y seguía mencionándole que su padre había dicho que el prota le estaba diciendo que estaban siendo perseguidos por la pandilla de Sampo. El prota entonces, muy furioso, pasaba a mencionar que su padre hizo algo innecesario, ya que era bastante tedioso lidiar con la banda de Sampo y ahora tenían que preocuparse por la policía. Aún así el protagonista, poniéndose más serio y pensándolo detenidamente, recordando el momento en el cual le mencionó a su padre que ellos estaban siendo perseguidos por la banda de Sampo, este último lo había tomado en serio. Aunque fueran
eran las palabras de su hijo el alborotador y no tuviese ningún tipo de evidencia o prueba que respaldara lo que decía. De regreso con el detective, este último pasó a preguntarle a Brian que entonces qué había pasado y cuál era su relación con la banda de Sampo. Brian entonces dudoso pasaba a mencionar que la cosa era, intentando serlo honesto, pero inmediatamente vemos como un detective pasaba cerca del protagonista disculpándose y pidiendo que lo dejaran pasar, mientras que le decía a una persona que habían capturado que venía detrás de este que tenía que moverse rápido. En eso vemos al hombre el cual parece ser un gángster e inmediatamente este último terminó percatándose del protagonista, y como todo delincuente que se respete pasó a darle un cocotazo al protagonista aún así con las esposas puestas. El hombre entonces se detuvo y le mencionó al protagonista que se encontraba haciendo un don nadie que todavía ni siquiera había madurado en un lugar como este. En pocas palabras lo terminó llamando niñito indefenso, y seguía mencionando que él ya sabía lo que iba a ser el protagonista cuando este creciera. Podemos ver entonces cómo el detective que se encontraba con el prota simplemente había guardado silencio, mientras que su compañero que llevaba al gángster pasaba a mencionar que tenía que dejar de decir tantas tonterías y seguirlo. El gángster entonces pasó a mencionar que estaba bien y que lo iba a seguir en ese instante, mientras que podía ver cómo el protagonista aún se seguía sobando la cabeza pero se encontraba furioso. En el momento en el que el gángster le dio la espalda al prota, este último terminó llamándolo, y Brian cargando rápidamente en dirección hacia este le mencionaba que tenía que morir, llamándolo pedazo de basura, mientras podemos ver cómo el gángster se encontraba un poco asustado. Inmediatamente el puño del protagonista terminó impactando de lleno en la cara del gángster, y no conforme con eso terminó literalmente enterrándolo en el piso. No tan exactamente así, pero eso es lo que se puede ver en el dibujo. El hombre entonces, con la nariz ensangrentada y temblando, se quedó bastante sorprendido al ver al protagonista, el cual seguía sobre él muy furioso mencionándole que qué acababa de decir y que tenía que repetir lo que le había dicho hace un momento otra vez. El hombre entonces, que al parecer se encontraba bastante malherido por el golpe del protagonista, pasaba a insultarlo y le preguntaba a este último que cómo se atrevía a golpear a otra persona en una estación de policía, que si acaso se encontraba loco. Brian, con una mirada fulminante, pasaba a mencionarle que a nadie le importaba ese tipo de cosas y si acaso no tenía nada más que decir, y entonces si ese era el caso tenía que morir en ese instante, preparándose para darle otro gran puñetazo. El gángster entonces simplemente se preparó para lo peor, mientras que vemos como alguien le mencionaba a Brian que tenía que detenerse, y no era otra persona más que el detective el cual le había pedido que lo acompañara a la estación de policía. Pasaba a mencionarle a Brian entonces que ellos no se encontraban ahí simplemente para que él empezara ahora una pelea callejera dentro de la estación y que si acaso no podía controlarse un poco. Brian, al darse cuenta de lo que acababa de hacer y colocándose la mano en la cara, mencionaba que se había enfadado tan rápido sin darse cuenta. Después de eso, mientras vemos como el compañero del detective se llevaba al gángster, el cual se encontraba llorando y con la nariz ensangrentada, simplemente se quedó observando la situación y analizándolo un poco, para seguido a eso preguntarle al protagonista si acaso podían tomar un café. Ya fuera de la estación de policía vemos como el detective le entregaba el café a Brian, pero este último le mencionaba que estaba bien y que a él no le gustaba el café. Bien, aquí va un dato curioso de mi persona, y es que a mí como tal no me gusta el café ni el chocolate, o sea, si lo suelo comer o tomar serían en situaciones muy espontáneas o en muy pocas ocasiones. Y mi mamá me enseñó desde muy pequeño que cuando vas a una casa de alguna persona familiar, conocido o X, y si te ofrecían café, aunque no te guste, tenías que aceptarlo y por lo menos tomar la mitad o un poco menos o un poco más, perdón, pero no despreciarlo, ya que pues mi mamá se crió en el campo y para ellos la tradición de tomar café era algo como de más cercanía o más confianza entre las personas. Literalmente era como forjar amistades. La cuestión es que cuando estuve en Bogotá llegué a un sitio muy bonito del cual me tocó pagar habitación para vivir, o sea, estuve viviendo pagando una habitación, y la mamá de la casera era una señora muy amable, muy querida para que la señora, y ella todas las tardes hacía café y le ofrecía café al primero que viera. Y entonces, como yo siempre salía o entraba en esas horas cuando iba al gimnasio, la señora siempre me decía: mijito, ven, siéntate y tómate un cafecito conmigo. Y literalmente pasábamos media hora o hasta una hora completa hablando de cualquier cosa mientras tomábamos café. Y la verdad, con el estrés de la ciudad y el ajetreo que había siempre, y debido al trabajo y al gimnasio, siempre andaba como en cierta zona de estrés constante, pero las conversaciones con ella siempre eran muy agradables. Hasta llegó un punto donde literalmente me sentía como una comadre con la señora porque hablábamos de todo con mucha tranquilidad. Ya continuando con el manga, vemos como el detective, el cual se estaba tomando el café, le mencionaba al protagonista que este no entendía los gustos de los adultos. Brian entonces, recordando los incidentes recientes, mencionaba para sí mismo que él todavía se encontraba demasiado tenso por lo que había pasado el día anterior. Insultándose entonces, se cuestionaba qué rayos se encontraba haciendo en la estación de policía y que no tenía tiempo que perder en un sitio como ese, para luego de eso mencionarle al detective que se iba a retirar, causando que este último se sorprendiera bastante con el prota. El detective entonces pasó a preguntarle que si acaso se iba a ir así sin más y qué pasaba con la banda de Sampo. El protagonista, el cual ya había empezado a caminar y despidiéndose, le mencionaba a lo lejos que si acaso él creía en ese tipo de historias y que al parecer era un detective bastante crédulo, ya que su padre se encontraba exagerando debido a que él se había metido en una pelea con unos delincuentes, mientras que para sí mismo pensaba que si acaso estaba bromeando y si creía que un policía como él tenía una oportunidad contra la banda de Sampo, preguntándose por qué debería de confiar en él y contarle todo, mencionando que él también podía resolver todo ese incidente por su
su cuenta. El detective, como toda persona adulta, primero se terminó su cafecito para luego mencionarle al protagonista que su amigo el Barbilla Rara le había contado todo. Esto inmediatamente terminó causando que el prota se sorprendiera bastante. El detective entonces pasó a mencionar que él era Brian, del segundo año en la clase 4, el estudiante más fuerte de todo el Instituto Sampo, y que se había reunido con Jan Suk de la banda de la Calavera del Tigre en varias ocasiones, y que el día de ayer se habían encontrado con miembros de la banda de Sampo en los callejones del distrito de Sori, y que su compañero de clase Don Jun-soo, o sea el de Barbilla Rara, fue hospitalizado por 2 semanas debido a ese incidente, y le preguntaba a Brian que si entonces él se había equivocado en algo. Cuando pasamos a ver a Brian, vemos como este último pasó a insultar al detective, mientras que por dentro se maldecía y mencionaba que si acaso este último ya lo sabía todo. El detective entonces le mencionaba al protagonista que tenían que entrar, porque al parecer ahora sí iban a tener una conversación o una charla más seria. Ya dentro de la estación de policía, el detective le mencionaba a Brian que él ya sabía quién era, y mientras miraba lo que parecía ser la información del prota, seguía mencionando que como él ya lo había mencionado, ya sabía que ayer se había encontrado con la banda de Sampo, y que también conoce a la banda de la Calavera del Tigre. Y con esto claro, entonces pasó a preguntarle al protagonista si acaso le podía contar más acerca de lo que pasó el día anterior, mientras que podemos ver a este último sentado en la silla de la estación muy furioso. Brian entonces le mencionaba a este último que como ya se lo había mencionado anteriormente, no tenía ni la más mínima idea de lo que se encontraba hablando, y le preguntaba que si acaso tenía algún tipo de prueba tangible que confirme todo lo que estaba diciendo. El detective entonces, mirando a Brian, pasaba a mencionar para sí mismo que al parecer este chico simplemente era un estudiante promedio que solo sabía pelear un poco, pero cuando más se profundiza, más extraño se vuelve todo alrededor de este. Y recordando lo que había pasado hace un rato, mencionaba que no importaba lo rudo que sea, ningún estudiante normal podía hacer ese tipo de actos en una estación de policía y menos enfrente de un detective, y el increíble despliegue de fuerza que utilizó en contra de ese criminal antes. Además de todo eso, se metió en una pelea con la banda de Sampo y es un conocido de Han Seo-suk, de la banda de la Calavera del Tigre. El detective entonces se cuestionaba si tal vez el protagonista era el sucesor de la banda de la Calavera del Tigre o algo así, aunque eso no parecía ser lo más correcto. En cualquiera de los casos, este chico definitivamente ocultaba algo raro. Colocándose serio entonces, el detective le preguntó al protagonista si acaso él se encontraba siendo amenazado por la banda de Sampo, causando que el protagonista se sorprendiera inmediatamente. Este último terminó levantándose rápidamente de la silla y le gritaba al detective que tenía que dejar de decir tonterías y tenía que dejarlo en paz, así que se iba a retirar de ahí en ese instante. Al ver esto, el detective simplemente le mencionó a Brian que tan solo podía ayudarlo si él era realmente sincero con él. Brian entonces, a punto de retirarse, le mencionaba al detective que ya le había mencionado en múltiples ocasiones que todo se encontraba bien, y si realmente quería saberlo entonces tenía que pedir una orden, mientras que molesto mencionaba para sí mismo que él no sabía nada y cómo podía ayudarle al acaso con algo como eso, afirmando que él solamente se había dirigido a la estación de policía para perder su tiempo. Justo en ese momento, una voz penetrante le mencionaba a Brian que si acaso estaba intentando escapar en ese momento. El protagonista, al escuchar eso, se quedó completamente en blanco por unos segundos, para luego muy furioso voltear a preguntarle al detective que qué acababa de decir. Aún así, para su sorpresa, este último terminó encontrándose cara a cara con el ángel, mientras que el protagonista simplemente se encontraba balbuceando. Brian, luego de haber asimilado la situación completamente, pasaba a mencionar que si acaso realmente era el ángel. En ese momento, este último le mencionaba a Brian que se encontraba realmente decepcionado de él y que si acaso el juramento de arreglar sus errores del pasado tan solo eran palabras vacías y sin ningún significado. El prota, al escuchar eso, literalmente se alarmó muchísimo, para luego pasar a gritarle que era suficiente con toda esa basura. Muy alterado, seguía mencionándole al ángel que se había esforzado por vivir una vida adecuada y para no involucrarse con las pandillas, pero terminó sucediendo de todos modos. Seguido a eso, pasó a preguntarle al ángel qué era lo que esperaba que hiciera. Este último entonces le mencionaba que ese era su propio malentendido, y pasó a preguntarle si había actuado realmente de forma amable y moral durante esta vida, mostrándole en imagen los recuerdos del protagonista de la vida reciente que tenía. Brian entonces, apretando el puño del coraje, le mencionaba al ángel que entonces qué quería que él hiciera, añadiendo que él estaba muy consciente de lo que había hecho en toda esa vida y que lo único que se le daba bien hasta el momento eran las peleas, insultar y gritarle a todo el mundo. Pero mientras seguía refutando, pasaba a mencionar que se había esforzado al máximo para no volverse miembro de ninguna banda y había ayudado a las personas a las cuales le había hecho daño y a esa gente a las cuales terminó arruinándole completamente la vida, y que se encontraba haciendo todo lo posible por arrepentirse de sus errores. Lleno de coraje y con el ángel delante de este, pasaba a mencionar que si no fuera por los tontos de la banda de la pandilla de Sampo, todo sería diferente. El ángel simplemente se encontraba mirándola en silencio, para momentos después darnos cuenta que este tenía una pequeña expresión de sonrisa o de alegría. El ángel entonces le mencionó a Brian que él lo entendía y que no tenía el derecho de decirle cómo vivir su vida, pero de todos modos le daría un consejo. Esto hizo que el prota se sorprendiera un poco. El ángel entonces siguió mencionándole que no tenía que rechazar apresuradamente a las personas que estaban tratando de ofrecerle su ayuda de manera genuina, mencionando que como ejemplo y señalando al detective, pasaba a mencionar que él era una de esas personas que quería ayudarlo
de manera genuina. Esto hizo que el prota se sorprendiera y pasó a preguntarle al ángel si acaso estaba haciendo alguna especie de broma y cómo se suponía que ese detective que acababa de conocerlo quería ayudarlo de manera genuina, para seguir añadiendo que él tan solo lo iba a utilizar para quedar bien con sus superiores. El ángel le mencionaba que podía parecer así, pero no era la primera vez que tanto él y el detective se encontraban. El ángel seguía mencionando que ese hombre realmente había arriesgado su vida para ayudarlo en el pasado, causando que el protagonista se quedara completamente sorprendido, preguntándole entonces al ángel qué clase de tonterías se encontraba diciendo. Justo en ese momento el prota terminó mirando en dirección hacia el escritorio del detective, donde se veía su nombre escrito mencionando que había algo raro en eso. Justo en ese momento el protagonista comenzó a recordar todo lo relacionado al detective y podemos ver que en una noche lluviosa el protagonista se encontraba corriendo por las calles muy apresuradamente, mientras mencionaba que ese tonto policía no dejaba de perseguirlo. Un momento después vemos al detective el cual venía detrás del prota mencionándole a este último que tenía que detenerse. Vemos al detective el cual ya se encontraba un poco más mayor y le mencionaba al prota que tenía que detenerse en ese instante y que se dejara de toda esa tontería. En eso, mientras corría por la calle mojada, el protagonista terminó pisando mal, causando que este último cayera al piso mientras que su zapato salió volando. Al intentar levantarse nuevamente para correr, el protagonista se dio cuenta que su pie se había torcido, causándole una pequeña lesión en el tobillo. El detective terminó alcanzando a Brian y le mencionaba a este último que lo había atrapado, llamándolo bastardo sin valores. Brian entonces pasó a insultar al detective y le terminó arrojando un puñetazo. Este último entonces lo había recibido y agarró el brazo del protagonista simplemente para someterlo. Brian entonces le mencionaba al detective que tenía que soltarlo o si no lo iba a lamentar, pero entonces este último le mencionaba que era bastante patético. Y mientras lo seguía llamando chico patético, le preguntaba a este último si no le daría vergüenza en frente de su difunto padre. Estas palabras del detective causaron que Brian se quedara completamente sorprendido. El detective le seguía mencionando que su padre se había preocupado por él hasta el día en el que terminó muriendo, y le preguntaba a Brian que por qué razón se encontraba volviendo a las actividades de las pandillas justo después de salir de la cárcel, llamándolo chico tonto y que tenía que entrar en razón rápidamente. El prota entonces pasó a preguntarle que cómo él conocía a su padre, pero en ese instante antes de que pudiera responderle el detective vemos como un camión se acercaba rápidamente hacia donde se encontraba esto, pues recordemos que estaban en medio de la calle. El camión se acercaba rápidamente, si no se movían rápidos ambos iban a terminar muertos en ese instante. El detective le decía al protagonista que tenía que moverse rápido, pero este último no lo podía hacer, pues su tobillo estaba torcido y no podía caminar. El detective, al darse cuenta que ya estaban a pocos metros del camión, terminó empujando a Brian en dirección opuesta al camión para así poder salvar su vida. Y justo cuando vio que el camión ya estaba a pocos centímetros de este, terminó cerrando sus ojos en señal de que había aceptado su muerte. Luego pasamos a ver a Brian, el cual había visto todo esto en primera fila, quedando realmente sorprendido e impactado, preguntándose por qué ese detective le había salvado la vida y pegando un fuerte grito viendo al cuerpo del detective tirado en el piso. De regreso en el presente y luego de que el ángel se fuera, el protagonista terminó reaccionando debido a que el detective lo pasó a llamar por su nombre. Este último le preguntaba que por qué se había quedado tan distraído de repente y que si acaso eso era por culpa de la pubertad que estaba experimentando olas de emociones o algo similar. Y la mayoría de los chicos que miran mis videos cuando llegaron a la pubertad no creo que hayan experimentado exactamente olas de emociones, entre comillas. Brian inmediatamente pasó a mencionar para sí mismo que eso era cierto, ahora lo podía recordar correctamente, recordándose a su vez un periódico donde se mencionaba que en Incheon, en el distrito oeste, un detective había muerto en acción por un accidente automovilístico, donde se veía claramente el nombre del detective Hong Jun-suk. El protagonista entonces, mirando la tablilla con el nombre del detective en el escritorio, pasaba a mencionar que entonces era él. A este último entonces, ya exhausto porque el protagonista al parecer no le iba a decir nada, seguía mencionando que si se iba a ir tenía que hacerlo tranquilamente y que volviese a él cuando cambie de opinión, mientras que vemos la cara de Brian que al parecer se veía con una expresión determinada. Este último pasó a mencionarle al detective que se lo diría en ese momento, causando que este último se sorprendiera un poco. Brian entonces le mencionaba que le iba a contar toda la verdad acerca de la banda Sampo y de la calavera del tigre, se lo dirá todo tranquilamente, mencionándole así al detective que por favor le ofreciera su ayuda con todo eso. En las afueras de la estación de policía podemos ver como un guardia se encontraba mirando a una chica la cual tenía ya bastante tiempo parada fuera de la estación con una actitud bastante preocupada. Entonces la curiosidad le terminó ganando al guardia, causando que le pidiera a la chica que se acercara un poco a él, ya que no podía dejar su puesto sin ningún tipo de motivo. Entonces le preguntó a Eun si acaso necesitaba que le ayudasen en algo, a lo que esta última pasó a mencionarle al guardia que no era así y que tan solo estaba esperando a un amigo que había entrado a la estación. Esta última, luego de quedarse sola, se encontraba mordiéndose las uñas e insultando al protagonista, preguntándose entonces en ese momento en qué clase de problemas se habrá metido para que lo terminaran arrastrando hacia la comisaría. Mientras lo insultaba entonces pasaba a preguntar si acaso no era él el que la sermoneaba a ella para que se terminara alejando de los problemas. Dentro de la comisaría podemos ver al detective el cual se encontraba llenando un informe de todo lo que se encontraba mencionándole al protagonista, añadiendo que él ya sabía y que así era como habían pasado las cosas realmente, así que parecía bastante interesante. Al terminar de redactar todo lo que le había mencionado Brian, el detective pasó a mencionarle a este último que le agradecía por su cooperación
relación. Mostrándose serio entonces, Brian pasaba a mencionar que terminó contándoselo todo, su relación con la banda de la Calavera del Tigre, con Jang Soo-suk y la razón por la cual la banda de Sampo lo perseguía. Por supuesto terminó omitiendo partes como la del ángel, ya que si le dijera algo como eso no lo tomarían en serio y probablemente terminarían llevándolo a un hospital psiquiátrico. El detective entonces le mencionaba al protagonista que él esperaba pruebas más tangibles, pero hay muchas razones por las cuales deberían de comenzar a investigar esas bandas. El detective entonces seguía preguntándole a Brian si acaso realmente él era amigo de Jang Soo-suk, un estudiante de secundaria es un amigo de un jefe de pandilla. Eso realmente parecía algo muy increíble. El prota entonces molesto pasaba a mencionarle al detective que si acaso estaba bromeando y que tan solo ese tonto se encontraba actuando de manera amistosa con él por su propia cuenta, ya que no lo habían acordado en ningún momento. Entonces pasó a preguntarle al detective que cómo podía conseguir eso de la protección de testigos o como sea que se llame. El detective entonces le mencionaba que trataría de denunciarlos, pero sería bastante difícil, al menos iba a intentar aumentar la seguridad de la ciudad para que así muchas más personas estén tranquilas. Mencionando que sin embargo y causando que el protagonista se sorprendiera un poco, entonces el detective siguió mencionándole a este último que le alegra que le haya dicho la verdad, y pasó a preguntarle que cuál había sido la razón para que este último terminara cambiando de opinión, ya que en un principio este parecía dispuesto a llevarse todo lo que sabía a la tumba, a lo que el prota simplemente guardó silencio y pasó a colocar una expresión melancólica. Justo en ese momento recordó el instante en el que el detective terminó salvándole la vida. Cuando este último intentaba decirle algo al detective, simplemente le mencionó que lo olvidara, mientras que para sí mismo mencionaba que le agradecía y lo sentía por lo que le había hecho al detective en su vida pasada. Un momento después, cuando este ya se encontraba saliendo de la comisaría, podemos ver cómo alguien le gritaba llamándolo por su nombre, causando que este último terminara percatándose. Y al ver que se trataba de Eun, la cual se encontraba un poco furiosa, le preguntaba a esta última que qué se encontraba haciendo ella ahí y si acaso se había metido en problemas otra vez. Este entonces le mencionó que era toda esa basura y que aparte le había robado su línea. Ella entonces, intentando actuar de manera indiferente, le mencionaba que ella tan solo se encontraba pasando por ahí cuando vio que lo terminaron arrastrando a la estación de policía, así que ella tan solo había decidido seguirlo porque tenía curiosidad acerca de lo que había pasado. Brian entonces pasó a colocarse la mano en la frente mencionando que era un muy mal momento y que le daba un dolor de cabeza solamente el intentar explicarle a ella todo eso, preguntándose en ese momento cómo saldría de esa situación, pero justo en ese instante terminó saliendo el detective mencionándole a esta última que no pasaba nada y que él tan solo lo había llamado para pedirle un poco de ayuda. Esto último dejó tanto al protagonista como a Eun un poco sorprendidos. El detective entonces con una sonrisa le mencionaba a Eun que tenía que dejar de malinterpretar las cosas y que se fueran a comer juntos. Esto hizo que la chica se sonrojara bastante, mientras que el protagonista, al no entender la situación, pasaba a preguntarle que comer juntos de qué rayos se encontraba hablando el detective. Pero en ese momento Brian, mirando la bolsa que traía Eun, pasó a preguntarle que qué pasaba con esa bolsa, a lo que esta última simplemente se encontraba titubeando, para luego mencionarle con un grito que no tenía que saberlo y llamándolo idiota. Momentos después de eso vemos cómo estos dos se encontraban caminando en dirección hacia la casa del protagonista al parecer. Brian entonces ya cerca de su casa le preguntaba a esta última que qué necesitaba hacer ella cerca de su casa, a lo que la chica muy temerosa le mencionaba que no era nada y que ya no importaba. Eun seguía mencionándole a Brian que este había estado faltando a la escuela sin decir nada, así que ella se había preguntado si acaso se encontraba enfermo o algo similar, mostrándose así un poco sonrojada, y mostrándose un poco más sonrojada cuando le mencionaba al protagonista que él también la había visitado en su casa antes, recordando la escena en la cual este terminó cargándola para llevarla al hospital. Brian en ese momento volteó a mirarla, pero en el momento en el que la vio terminó sonrojándose también y mirando hacia otra dirección pasaba a preguntarse que qué había sido eso de hace un momento y que si acaso se encontraba alucinando. Mencionaba que justo en ese momento había visto a la delincuente de Eun siendo muy linda. Dejando eso de lado, el prota pasó a preguntarle a Eun cómo ella sabía dónde él vivía, a lo que esta última pasó a mencionarle que le había preguntado a Shin Jae-hye y esta se lo dijo todo. El prota entonces, mientras suspiraba, le mencionaba que últimamente ellas dos se llevaban bastante bien y le preguntó si se había disculpado adecuadamente con ella por todo lo que le había hecho. Eun, un poco sorprendida, pasó a gritarle que por supuesto y que se había disculpado apropiadamente de la forma más honesta que ella pudo hacerlo. En otras palabras, le robó el celular pero le devolvió la SIM card y la memoria y le robó solo los zapatos para no quitarle los dos. El prota entonces pasaba a mencionarle a la chica que había hecho un buen trabajo entonces, mientras que esta última sonrojada pasaba a guardar silencio. Luego pasó a mencionarle al prota que Jaehae era una chica muy buena, así que le había mencionado a ella en su momento que no tenía que preocuparse por lo que había hecho en el pasado, causando que el protagonista se sorprendiera un poco al escuchar eso. Mostrándose entonces cabizbaja, Eun pasaba a mencionar que eso no significaba que las cosas que le había hecho hasta ahora vayan a desaparecer así sin más, y es por esa razón que cuando ellas dos se encuentran juntas todavía se siente un poco apenada por todo lo que le había hecho. Brian entonces, asimilando estas palabras, pasó a recordar el momento en el cual este había molestado a Shin Jae-hye hasta el punto en el que, bueno, ya sabemos qué pasó con ella, cómo este había acabado con Jang Soo-suk simplemente por conseguir un puesto más alto en su organización y a su vez cómo terminó acabando literalmente con las esperanzas que tenía Cho Yeon en él en su momento cuando se reencontraron. Entonces, teniendo un momento de reflexión, Brian pasaba a mencionar que era cierto, se había olvidado de algo tan obvio
obvio como eso. Todas esas cosas terribles que él terminó cometiendo en el pasado, aunque haya reencarnado, el hecho de haberlas cometido aún permanece. Y recordando lo que le había mencionado el ángel de que él tenía que saber que no importaba lo que hiciera en esta nueva vida, su alma no sería salvada, el protagonista pasó a mencionar que a eso era lo que se refería el ángel cuando lo había mencionado. Eun entonces, al ver que el protagonista pasó a quedarse en silencio y cabizbajo, esta última pasó a preguntarle que qué había sucedido, a lo que Brian le respondía que no pasaba nada y que él tan solo estaba pensando en que él era una basura de persona irremediable. Eun entonces, mostrándose un poco tierna, pasaba a mencionar que si acaso eso no era obvio, él era el delincuente definitivo, el Brian, el que te robaba solamente con la mirada. Aún así, este comentario simplemente hizo que el protagonista se pusiese un poco más serio y mencionaba que ella tenía toda la razón, causando que la chica se preocupara un poco. Pero antes de que esta terminase haciéndole cualquier comentario al prota, este último le mencionaba que ya habían llegado, mostrándonos que ya habían llegado literalmente a la casa del prota. Este le mencionó a Choyeon que ya se iba a despedir y que tenía que tener mucho cuidado en su camino a casa. La chica entonces se quedó un poco sorprendida con lo que le había dicho el protagonista, e inmediatamente pasando a colocarse seria y armándose de valor, pasó a gritarle al protagonista que tenía que esperar un momento. Justo en el momento en el que este se volteaba a ver qué era lo que la chica quería, esta muy apenada le mencionaba que si acaso no había comido todavía, y que si acaso él quería que ella comiera junto a él o quería comer junto a ella. Momentos después de eso vemos como la chica se encontraba picando las verduras y probando la comida, la cual se encontraba ya a punto de servir, mientras que Brian se encontraba sentado observando lo que ella estaba haciendo y preguntándose para sí mismo qué tipo de situación era esa. Realmente Choyeon se estaba cocinándole en su propia casa, y mirando a la chica por la espalda, el protagonista comenzó con sus pensamientos cochinones a mencionar que como sea, eso era bastante bueno. Entonces, pensando en las chicas, el protagonista muy seguro pasaba a mencionar que Jaehae era como un lindo cachorro, mientras que Eun era como un gato, preguntándose entonces en ese momento que en qué tipo de cosas se encontraba pensando. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Eun le mencionaba a este último que ya había terminado con la comida, y acercándose para colocarla en la mesa le mencionaba que ahí tenían que comer mientras estaba caliente todavía. La comida, gente, la comida, no piensen mal. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber en los comentarios, regálenme su like, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y ya sin más que decir, espero que tengan un lindo día, tarde, noche y nos vemos en el próximo video.